Buen día, mi nombre es Carlos Mario Valencia Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicación de la UNAD y este video corresponde al curso de Electrónica de Potencia en la etapa 2, donde desarrollaremos en Proteus la etapa de control del inversor SPWM, donde aquí tenemos la tabla con los datos previamente seleccionados en la fase 1 del curso, donde tenemos un voltaje de entrada de 10 voltios. El voltaje de salida tiene que ser 120 voltios RMS. Tenemos la frecuencia de la señal de salida que son 150 Hz. Esto, estos dos valores junto a la potencia por ahora no son tenidos en cuenta, solamente la frecuencia de salida. Tenemos los índices de amplitud, índice de modulación de amplitud de 0.7 y índice de modulación de frecuencia de 15. Estos datos fueron seleccionados ya que se hicieron pruebas en MATLAB para encontrar la menor distorsión armónica del diseño, que es de menos 1.41. Y el voltaje pico de la señal de control, que es la senoidal, de 3,5 voltios. El inversor, la etapa de control, lleva dos señales, que es la senoidal y la triangular. Aquí tenemos los datos de la senoidal, pero necesitamos también los datos de la triangular para poder que nos den estos valores de modulación de amplitud y de frecuencia. Para ello tenemos las fórmulas que el índice de modulación de la amplitud es el voltaje de la señal senoidal dividido el voltaje de la triangular. Entonces, como estos dos valores los conocemos, simplemente reemplazamos y despejamos y tenemos que el valor del voltaje triangular es de 5 voltios. Lo mismo para la frecuencia de la señal triangular. Tenemos la fórmula que es índice de modulación de frecuencia, que es de 15, y esto es la frecuencia de la triangular dividido la frecuencia de la senoidal. Ya sabemos que es de 150. Reemplazamos, despejamos y tenemos que la frecuencia de la señal triangular es de 2250 Hz. Aquí en esta tabla podemos ver los datos a utilizar para la construcción de las señales. Pasamos a la etapa de simulación, donde tenemos el generador de señal senoidal, el generador de señal triangular. Tenemos un amplificador operacional que nos va a desfasar la señal senoidal en 180 grados. Tenemos dos amplificadores operacionales, uno para comparar la señal seno con la triangular y el otro para comparar la señal seno invertida con la triangular. Y por último tenemos un amplificador operacional que va a estar configurado como diferenciador para, para analizar las dos señales que salen después de los amplificadores. Aquí tenemos las imágenes y la explicación, pero vamos a pasar primero a Proteus. Aquí, como pueden ver, está ya el circuito armado. Aquí tenemos la señal de control, la senoidal, donde viene por aquí el amplificador operacional LM324 está configurado como inversor con esas dos resistencias. Entonces esto nos va a desfasar la señal seno en 180 grados. Y este es el generador de la señal triangular. Primero, pues está el inversor que nos invierte la señal seno. Aquí también la señal seno viene a este otro amplificador donde nos compara la señal senoidal y la triangular. Y este amplificador de acá abajo que nos compara la señal senoidal invertida con la triangular. Por este lado de acá tenemos otro amplificador configurado como diferenciador con estas cuatro resistencias, donde compara las dos señales de salida de este amplificador y de este para ofrecernos la señal SPWM. Vamos a correr el diseño para analizar los osciloscopios.
primero tenemos aquí el inversor de la señal. Acá tenemos primero los datos de la señal, del generador de la señal triangular, donde lo tenemos a 220 eh, kilohertz, 2200 Hz, perdón. No se puede, no se puede ajustar a 2250, que es lo que tenemos en los cálculos, pero le damos el valor aproximado. Lo mismo acá, como el voltaje de la señal triangular nos dio 5 voltios, que ese es voltaje pico. Aquí el generador lo da en voltaje pico a pico. Lo más aproximado sería 10.1 voltios. Aquí tenemos señal triangular. Entonces, primero analicemos el inversor que está funcionando correctamente. Este amarillo sería la señal senoidal que viene de acá, la normal. Y esta otra, como pueden observar, es la que está desfasada 180 grados o invertida. Ya pasando aquí a este otro osciloscopio, donde observamos la señal triangular y la señal seno, la que no está invertida. Y como observamos acá, el amplificador operacional nos da esta señal como comparador, donde cuando la señal triangular está por encima de la seno, nos genera un espacio, como un cero por así decirlo, y cuando la senoidal está por encima de la triangular, nos genera un alto, un 1 por así decirlo. Aquí vamos a ver la invertida, es prácticamente, según el osciloscopio es igual, pero hay que tener en cuenta de que es desfasada 180 grados. Por último tenemos el diferenciador, donde ya se comparan las dos señales que nos arrojan los amplificadores anteriores y obtenemos a la salida este tipo de señal, que es la SPWM, que ya posteriormente va a ser tomada como una onda en alterna. Vamos aquí otra vez a los cálculos matemáticos y aquí comparamos los datos, los teóricos, con los simulados, ya que el simulador pues, presenta este tipo de error. Pues error no, sino como que los datos, que el valor del generador de señales triangular no se puede ajustar a los valores teóricos. Entonces se toma de que los índices de modulación en amplitud varían un poco y también el de frecuencia. Aquí tenemos pues ya la explicación en el documento donde se toma el periodo de las señales para analizar la frecuencia. Vemos que la frecuencia es de 150 y vemos que varía solo un poco, 150.37 Hz. Y ya para finalizar, tenemos el mapa conceptual donde se describe el funcionamiento del conversor de CDC. Por el número de cédula me tocó exponer el tipo VOC, que es un reductor. Aquí como pueden ver está el esquemático físico, que está compuesto por un inductor y capacitores que se cargan y descargan dependiendo de la configuración para dar el voltaje deseado. Tenemos los dos estados donde está el ON, ya que este convertidor es conmutado, donde cuando el conmutado está en ON, se carga el inductor y el capacitor. Y cuando está en off, que lo podemos ver, cuando está en off, el, el, el voltaje descarga, pues lo que circula es
por aquí la corriente, la tensión y la corriente circulan de esta manera y activando pues obteniendo el voltaje deseado. Esto se hace pues muy rápido ya que es conmutado y no pues no genera interrupciones. Y así pues damos por finalizado la actividad. Muchas gracias.